Hoy estoy aquí hablando de utopía, pero la primera vez que escuché hablar de este término fue en un campamento de la Juventud Demócrata Cristiana cuando tenía 14 años de edad, y Mario ya entonces estaba disertando sobre estas materias. Así que de alguna manera soy heredero de esa tradición que en el Uruguay le debemos muchísimo a esa exquisita persona que es Mario y que está allí atrás y para quien quiero también un fuerte aplauso. Ya he visto por ahí el libro Siembra entre brumas, un libro que aconsejo leer porque hace mucha referencia a estas temáticas que estamos abordando y que estamos recordando en el marco de este seminario. Vean, vamos a ir un poquito rápido. Desde hace unos días he estado pensando cómo encarar estos minutos que tenemos aquí en la mesa y entonces les quiero hacer una aclaración. He decidido evitar toda clase de academicismos. Me hubiese gustado, es cierto, pero para eso tenemos otras instancias, otros eventos. Bueno, hablar de la utopía y de lo comunitario desde un aspecto mucho más académico, de repente citando a numerosos autores que han venido trabajando en estas materias, hablar detenidamente de la obra de Moro, de la biografía de Moro, de los antecedentes en la literatura utópica, de las referencias que ha tenido Moro al momento de escribir esta obra notable en 1516, sobre cómo la Iglesia ha puesto a Moro en un sitial de santidad, pero no exactamente por haber escrito esta obra que estamos conmemorando, sino por su martirio en el marco de los acontecimientos históricos que todos conocemos, a tal punto que Moro es, seguramente muchos de ustedes lo saben, es el santo de los políticos, ¿verdad? Por la influencia que tuvo entonces, ya cuando redactó esta obra siendo canciller de Enrique VIII. Me hubiese gustado hablar de los vínculos con la tradición griega, acerca de una de las primeras utopías que fue realmente la República de Platón, o el libro de las leyes, otros antecedentes que ha habido en esta materia, o una larga lista de utopías escritas en el Renacimiento y desde la modernidad hasta nuestros días. Pero he evitado entonces hacer referencia a estos elementos y he preferido compartir con ustedes 5 ideas fuerzas sobre los vínculos entre utopía e ideal comunitario, que es en lo que me voy a detener. Pero antes decirle desde dónde hablo. Hablo desde un paradigma muy específico, que es el que caracteriza a este instituto que nos ha invitado a este seminario. Voy a hablar desde el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano tiene mucho que decir a la hora de referirse sobre el ideal comunitario. Porque el humanismo cristiano es un humanismo que entiende la base central de la persona humana, pero en sociedad, viviendo con otros, viviendo en comunidad. Para el humanismo cristiano hay un elemento fundamental y central en su análisis antropológico, que es el pensar a la persona humana en relación con los demás. Soy en la medida en que soy con los demás, y en la medida en que no sea con los demás y que nos gane el individualismo, entonces estoy perdiendo en humanidad. Ese es el humanismo cristiano desde donde voy a exponer entonces estas 5 ideas fuerza. Y déjenme citar a un autor. Es el único autor que voy a citar en estos minutos, pero lo quería hacer de entrada para que ustedes vieran los vínculos estrechos que hay entre el comunitarismo, entre el ideal utópico y el humanismo cristiano. Vean, es un autor que muchos de ustedes van a conocer cuando termine de leerles esta frase que representa muy bien esos 3 vínculos. Dice así, se pregunta este autor: ¿qué soy yo?
¿Un maestro? No lo creo. Enseño por necesidad. ¿Un escritor? Tal vez. ¿Un filósofo? Espero que sí. Pero también una especie de romántico de la justicia, pronto a imaginar en cada combate en que participo que la justicia y la verdad tendrán su día entre los hombres. Y tal vez también algo así como un buscador de vertientes que pega su oído a la tierra para escuchar el sonido escondido de las aguas y de sus germinaciones invisibles. Este es Jacques Maritain, referencia ineludible del humanismo cristiano, que en este sencillo párrafo entonces nos indica todo ese potencial transformador de la utopía. Ya habrán leído a Mafalda, de alguna manera esto de evitar academicismo es mucho más gráfico de repente un cuentito de Mafalda que la cita de algunos de los autores que vamos a exponer en otros eventos, por cierto, entre los varios que hay para conmemorar los 500 años de utopía a lo largo y ancho del mundo. Primera idea, fuerza. Tenemos que afirmar a la utopía como fuerza transformadora versus entender la utopía como mera quimera. Bueno, sepan ustedes que Tomás Moro inventó este neologismo de la utopía, que toma del griego utopos, que es el no lugar, pero donde podemos hacer un pequeño juego de palabras, porque ciertamente utopos es el no lugar, pero eutopos es el buen lugar, una suerte de sumac camaña, como los aymaras, como acaba de señalar Ana, o el sumac causai, que es la traducción en quechua de la misma voz. Entonces, utopía de alguna manera también puede ser traducido como ese buen lugar. Lo digo porque esto es exactamente utopía. Utopía es algo que no existe, pero es algo que representa un bello sueño, que representa un proyecto transformador de neto cuño humanista y de neto cuño comunitario. Entonces, jugando con estos términos es que podemos entender esa clave transformadora de la utopía, que ha sido muy resistida en todas las épocas. Ya Platón tuvo sus detractores, filósofos de la época que pensaban que ese ideal de la república que estaba expresando justamente en sus textos, de alguna manera era catalogado como irrealizable, esa comunión de bienes de la que hablaba Platón como una sociedad absolutamente irrealizable y que por lo tanto teníamos que descartar de entrada. Más adelante en el tiempo, el término socialismo utópico que hoy utilizamos nosotros para asignar una serie de corrientes muy heterogénea en el siglo XIX fue un mote que utilizaron Marx y Engels para referirse de manera despectiva a quienes no compartían esa concepción científica que Marx y Engels establecieron como propia del materialismo histórico. Por lo tanto, tanto de derechas como de izquierda, esta concepción de la utopía fue muy castigada a lo largo de la historia. Sin embargo, digamos que Moro nunca pensó en la utopía como algo absolutamente irrealizable. De hecho, la estructura de su libro, que en realidad son los dos libros, el libro primero y el libro segundo, es una estructura que parte de la realidad. El libro primero es una descripción de las características de Inglaterra en ese momento, y el libro segundo es el que da el salto a la descripción de utopía de la mano de ese marinero portugués, Rafael Hitlodeo, que justamente había venido de las Américas, y por lo tanto es muy pertinente vincular, como hacía Ana, el descubrimiento de América con toda esta tradición utópica. Entonces,
Forma parte de los signos de los tiempos actuales cierto pragmatismo y cierto desencantamiento con respecto a los grandes metarrelatos y a las grandes perspectivas transformadoras. Con la utopía, al recordarla 500 años después, estamos de alguna manera homenajeando no una tradición para hacer referencia a un ideal absolutamente irrealizable, sino que estamos trayendo a colación una categoría de análisis fundamental que cumple una función de transformación social. Esa es la primera idea fuerza que quiero compartir con ustedes. A diferencia de la quimera, ese monstruo de la mitología griega que no existe de ninguna manera. Quiero decir algo más. Las utopías se pueden concretizar. Hay un pasaje en determinado momento de un autor, de Eduardo Galeano, que dice: la utopía es como el horizonte, cada paso que doy se aleja un paso más y sirven para eso, para acercarnos a determinado ideal. Yo creo que la utopía no es exactamente eso. Las utopías del pasado pueden ser hechos concretos. Recién hablábamos de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos era una bella utopía años atrás, décadas atrás. Hoy es una utopía concretizada, pero no nos quedemos en eso. Otra utopía es pensar sociedades donde efectivamente los derechos humanos sean derechos conquistados por todos y por todas. Sigamos. Tenemos que rescatar la racionalidad del Homo utopicus frente a la racionalidad del Homo economicus. Muchos de los detractores del pensamiento utópico lo hacen en nombre de la razón y en nombre de la ciencia, pero debemos preguntarnos qué razón y qué ciencia. De ninguna manera podemos concebir desde el humanismo cristiano que la racionalidad imperante de hoy sea la racionalidad que debe mantenerse, una racionalidad técnica, pragmática, que en el plano socioeconómico se caracteriza por esa elucubración intelectual de las escuelas liberales que se llama homo economicus, seres fríos, calculadores, racionalistas, donde todos los actos que estamos realizando aparentemente son fruto de un cálculo de los costos-beneficios para asegurarnos la máxima ganancia posible, dejando de lado todo lo que decía Ana hoy, todas las conductas socioeconómicas basadas en la reciprocidad, basadas en el desprendimiento, basadas en el altruismo, basadas en definitiva en los ideales comunitarios. Por lo tanto, tenemos que rescatar esa racionalidad alternativa que permite pensar en sociedades diferentes, en valores alternativos a los que predominan hoy en día. Y en ese sentido hay mucha conexión de la racionalidad utópica con el principio de la esperanza que también manejábamos hoy más temprano de Bloch. Bloch, quien por cierto escribió su principio esperanza en el marco de las celebraciones de los 400 años del libro Utopía. Entonces, cómo el principio de la esperanza tiene que ver justamente con esta utopía y cómo allí hay mucho de racionalidad. Parte del texto de Bloch tiene que ver justamente con la necesidad de recuperar lo racional en la esperanza. Pero tan racional es que somos humanos porque tenemos esperanza y porque tenemos sueños. Es propio de la naturaleza humana que en la peor de las noches vislumbremos luz, que en las peores de las tormentas vislumbremos el amanecer. Es como decía Viktor Frankl, a pesar de los contextos más opresivos, somos capaces, en la medida en que encontremos sentido a nuestras vidas, de recuperar espacios de libertad y pensar en posibilidades para nuestro desarrollo más pleno. Rescatamos entonces, a partir de esa racionalidad y vínculos entre la esperanza y la utopía, tres grandes funciones que cumple la utopía en nuestra sociedad. Y estas tres grandes funciones vienen de la mano de Mannheim. Dice
que la primera función es la crítica y negación del statu quo. Eso me parece plenamente vigente. Desde el humanismo cristiano no nos podemos quedar con el statu quo, no nos podemos quedar con lo que existe hoy en día. Entre otras razones porque tenemos que recuperar lo que acaba de decirnos en la mañana Gerardo Caetano. Un grupo de entes poderosos conservan la mitad de las riquezas del mundo, pero es más. Lo acaba de señalar, vean ustedes, una entidad financiera multinacional de Inglaterra y no una ONG de izquierda. El 1% de la población mundial detenta el 99% de las riquezas del mundo. Eso es lo que nos tiene que mover entonces a cuestionar el statu quo. Y la función, y la primer función utópica, justamente es eso, negarnos a aceptar como racional lo que estamos viviendo hoy en día. La segunda función es la prospección de posibilidades aún no exploradas o aún no realizadas. Eso tiene que ver con la utopía. No solamente quedarnos en la crítica y apartarnos del mundo, sino que desde el mundo, primer libro de Tomás Moro, desde el mundo y con los pies en la tierra, avanzar en posibilidades aún no realizadas. Y la tercera función de la utopía es poder concretizar esas posibilidades aún no realizadas, es decir, poder avanzar hacia una sociedad alternativa. Y esto nos une con la tercera idea fuerza que quiero compartir. Si estas funciones son correctas, estas tres funciones que acabo de mencionar de la utopía, la crítica al statu quo, la prospección de posibilidades aún no exploradas y el avance para concretizarlas, si esto es cierto, entonces digamos las cosas como son. La utopía es patrimonio de las izquierdas y es patrimonio del humanismo cristiano. También yo prefiero hablar de las izquierdas en plural. Y las izquierdas, como dice Tamayo, se caracterizan por ser portadoras de conciencia revolucionaria y transformadora, pero además por tener un programa de cambios, por tener una alternativa. La derecha es todo lo contrario. La derecha es la afirmación de lo presente, la conservación de lo que Mounier llamó el desorden establecido. Sin embargo, hoy en día, tenemos que ser en esto muy autocríticos, las izquierdas se presentan permanentemente ante situaciones que son verdaderos dilemas en el arte de gobernar y en el arte de la política. Se presenta esas dificultades de poder plasmar un discurso alternativo en prácticas realmente alternativas. Es esa dificultad que tienen las izquierdas para convivir con la política real, el realpolitik, del que fue gran Aladid, un contemporáneo de Tomás Moro, como es el caso de Nicolás Maquiavelo, quien se caracterizó justamente por teorizar y conceptualizar la política real y cómo debía comportarse en los hechos el príncipe, las autoridades, los gobernantes, los políticos. Podemos preguntarnos en ese sentido, ¿qué han hecho de verdaderamente transformador las izquierdas en los últimos años? No me quiero referir ni a la izquierda nacional, ni siquiera me quiero referir al Frente Amplio. Por favor, cuando hablo de izquierdas me refiero a un concepto mucho más general, por cosas que son muy evidentes. Hay gente que se piensa de izquierda, pero actúa de derechas, y viceversa. Conozco mucha gente que de repente no se autoidentifica de izquierda y son los primeros que en sus prácticas cotidianas manifiestan una vocación por la transformación social. Mi referencia a la izquierda es de un punto de vista más conceptual y más amplio, y que a cada cual se ponga el sayo. Hay algunos que podrán
entenderse como de izquierda, y hay algunos que de repente no son afines a estos esquemas, pero se comportan como tal. ¿Qué han hecho las izquierdas en los últimos años, por ejemplo, para cuestionar ese modelo de desarrollo del que nos hablaba Ana hoy más temprano? ¿Qué han hecho realmente para oponerse a uno de los grandes males de la cultura contemporánea, como es el consumismo? Pero también decía que la utopía es patrimonio del humanismo cristiano. Ese humanismo que viene de la raíz latina, fue Cicerón el primero que habló del humanismo y que recoge este término de la tradición griega, de la filantropía griega, que es el amor por el hombre. Vaya si el amor por el hombre no encuentra en el cristianismo, o sea, en la vertiente cristiana del humanismo, una de sus representaciones más cabales. Por lo tanto, el humanismo cristiano es un humanismo utópico, porque el reino de los cielos nos mueve hacia esa utopía. El amor al prójimo nos mueve hacia esa utopía. El sermón de la montaña, la misericordia que se celebra hoy especialmente en la iglesia, hoy digo en este año especialmente en la iglesia, son todos argumentos desde el cristianismo para posicionarnos desde una perspectiva transformadora y para recordar aquello que dijo Juan Pablo Terra alguna vez. Ser conservador y cristiano en América Latina es imposible. Quien ve las condiciones materiales de nuestros pueblos latinoamericanos no puede conciliar espíritu cristiano con una posición conservadora. Desde ese punto de vista, yo creo que el humanismo cristiano es un humanismo utópico. Cuarta idea, fuerza. En un mundo con un fuerte acento en el individualismo, las utopías no pueden ser individuales. Yo no puedo decir cuál es mi utopía y vos cuál es la tuya, porque si cada uno tiene su utopía, eso realmente no es una utopía, no es el buen lugar comunitario. Las utopías verdaderas son utopías comunitarias. Y ya lo dijo alguna vez ese gran profeta latinoamericano, don Helmer Cámara, dijo: quien sueña solo, solo sueña. Quien sueña con los demás es el comienzo de una nueva realidad. En ese sentido, la utopía es especialmente y debe ser especialmente comunitaria. Y en ese sentido la política tiene una función fundamental para canalizar la utopía en un proyecto social y en un proyecto comunitario. Quinto, porque ya se nos van los minutos, y último, son 5 ideas fuerza. Cualquier proyecto transformador y utópico debe abrirse hoy a las nuevas perspectivas del cambio social. Yo les decía más temprano que la utopía es patrimonio de las izquierdas y del humanismo cristiano. Y podemos decir que nuestras utopías son las viejas banderas de las izquierdas y las viejas banderas del humanismo cristiano, que las tenemos muy claras. La crítica al capitalismo salvaje, la lucha por la justicia social, por una mejor distribución de los ingresos, son viejas banderas de la izquierda. La lucha contra cualquier tipo de autoritarismo, incluso contra los totalitarismos de Estado. Podríamos nombrar de memoria los principios del humanismo cristiano o de la doctrina social de la Iglesia, el principio de la distribución universal de los bienes, el principio del bien común, la primacía de la persona humana, la primacía del trabajo sobre el capital y bla, bla, bla. Esas son viejas banderas que las tenemos que conservar, pero un proyecto utópico hoy que avance hacia un ideal comunitario debe integrar nuevas perspectivas, nuevos debates, nuevas manifestaciones de la transformación social, nuevas luchas, entre las cuales quisiera citar algunas muy brevemente. La primera, la deconstrucción de los códigos machistas que siguen dominando
dominando nuestras sociedades. Tenemos que luchar contra todas las expresiones del patriarcalismo que siguen dominando hoy en día. Podría hacerles referencia de un aspecto muy práctico en el que se canaliza eso. Como algunos de ustedes saben, una de mis líneas de investigación actual tiene que ver con la prostitución. En mi sociedad utópica, en mi ideal utópico, no debería haber prostitución. Eso son una de las... ¿Y por qué? Porque la prostitución representa un sistema netamente mercantilista y patriarcalista que hay que tratar de desarmar. Podemos seguir avanzando. La violencia intrafamiliar, me alegro enormemente que Gerardo la haya mencionado hoy más temprano, porque realmente pensando en los dramas sociales del Uruguay hoy contemporáneo, la violencia doméstica e intrafamiliar es realmente un drama. Tenemos que pensar en nuestra utopía comunitaria tratando de desarmar todos estos aspectos que están muy vinculados a esa cultura machista. Las nuevas formas de exclusión y marginalidad social, una de las líneas que estoy trabajando actualmente, pero más como de la militancia que desde la academia, es la situación de calle. Es dramático, tenemos cada vez más gente en situación de calle en nuestra ciudad, entonces también pensemos en clave utópica, en qué sociedad comunitaria deseamos. ¿Es posible que conviva ese ideal comunitario con cada vez mayor cantidad de gente durmiendo en las calles? Las nuevas agendas de derechos humanos y de género, sí, en ambientes cristianos lo tenemos que decir. Las nuevas agendas de derechos humanos y de género, las nuevas agendas de derechos humanos de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, eso tiene que formar parte también de nuestras utopías. Los asuntos vinculados al derecho humano internacional, la situación de los refugiados en el mundo y esa verdadera distopía que podría ponerse en acción si Trump llegara a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Los acuerdos de paz y avances hacia sociedades más dialogantes, estoy pensando en la utopía de la paz en Colombia. Los equilibrios entre derechos individuales y el bien común, esto es un aspecto muy trabajado por la discusión entre liberales y comunitarios en materia de filosofía política, las nuevas culturas del consumo responsable, de la producción ecológica y del comercio justos, o sea, las economías solidarias y todas sus plataformas para pensar en economías y en sociedades más justas y más solidarias. Entender a la sociedad como un sujeto diacrónico y por lo tanto poner en un escenario fundamental y central las dimensiones ambientales de nuestro ideal comunitario. Pensar los servicios públicos de excelencia. En ese sentido, pensemos en nuestras utopías en materia de educación pública hoy en el Uruguay. ¿Cuáles son? Cuando tenemos tasas de deserción que son indignas de un país que está invirtiendo tanto en educación. La transparencia y austeridad en la gestión pública. El avanzar hacia una nueva cultura política donde la transparencia sea un valor fundamental y donde los políticos vivan con austeridad y con los niveles de vida del conjunto de la población. Pensar en los nuevos formatos empresariales con triple balance. Pensar en las nuevas discusiones sobre qué hacemos con el futuro del trabajo. O sea, ¿habrá trabajo para todos? ¿Podemos pensar en la reducción de los tiempos de trabajo? ¿Qué posibilidades tenemos para una renta básica universal? En fin, queridas amigas y amigos, el tiempo se nos ha acabado, pero quería compartir estas ideas, fuerzas y estas plataformas de posibles utopías. Gracias.